Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. Espero que estén pasando un día increíble, porque yo estoy a tope de energía. Y hoy, amigos, tengo un tema que, bueno, digamos que me ha tenido literalmente enloquecido. Sí, hoy vamos a profundizar aún más en el fascinante mundo de Kerem Bürsin. Y no vamos a repetir lo de los músculos, aunque, vamos, que sí, ni vamos a hablar de sus últimas novias. Hoy, nos vamos a sumergir a fondo, pero mucho más a fondo, en esa conexión secreta de la que ya les adelanté. Prepárense, porque lo que les voy a revelar hoy va a exigir que cuestionemos lo que sabemos, que nos atrevamos a especular, y que, sobre todo, mantengamos la mente abierta. Este no es un simple chisme de farándula. Estamos hablando de algo que podría cambiar la percepción que tenemos de Kerem, de la industria del entretenimiento, e incluso, de cómo funciona el mundo. Así que, ajústense los cinturones. Vamos a adentrarnos en un terreno lleno de sombras, de secretos, de pistas escondidas entre las líneas, de rumores susurrados en los pasillos y de mi intuición, claro está. Y, como siempre, antes de sumergirnos de lleno, y porque sé que la curiosidad los carcome, les recuerdo que se suscriban al canal. Es completamente gratis, y así no se perderán ninguna de mis investigaciones, donde siempre exploramos temas fascinantes y debatimos sobre los personajes que nos apasionan. Suscríbanse ahora mismo. Y, sin más preámbulos, empecemos a desentrañar este misterio. Perfecto, volvamos al principio. Kerem Bürsin. ¿Quién es Kerem Bürsin? Bueno, la respuesta es sencilla, y a la vez, terriblemente compleja. Es el actor turco que nos ha cautivado a todos con su increíble presencia, su carisma innato, su talento desbordante, bueno, ya saben, ese magnetismo que lo envuelve todo. Lo hemos visto brillar en Love in the Air, donde nos robó el corazón con su interpretación de Serkan Bolat. Lo hemos visto demostrando su versatilidad y profundidad en Jakob Seversen. Y, por supuesto, sabemos que es mucho más que una cara bonita. Es un actor comprometido, inteligente, con una formación internacional, que domina varios idiomas, y que irradia esa aura especial que lo hace tan único. Pero, ¿qué sucede cuando dejamos de lado la imagen pública, la que vemos en las alfombras rojas, en las entrevistas cuidadosamente preparadas, en las fotos promocionales? ¿Qué ocurre cuando nos adentramos en su vida privada, en esas conexiones que no siempre saltan a la vista, en los hilos que quizás son más sutiles y están mejor escondidos? Ahí es donde la cosa se pone realmente interesante. Ahí es donde las piezas del rompecabezas empiezan a encajar, o, al menos, a darnos la sensación de que algo más complejo se esconde bajo la superficie. Y es en este punto donde aparece, con fuerza, el meollo del asunto, la supuesta conexión secreta. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué va todo esto? Estamos hablando de una serie de indicios, de señales, de pistas que, al combinarlas, sugieren una relación, un vínculo, que va más allá de una simple amistad, una relación profesional o un encuentro casual. Estamos hablando de una conexión que podría estar ligada, bueno, a ciertas organizaciones, a ciertos círculos de poder, a ciertas agendas, a ciertos secretos que se guardan celosamente. Ahora, entiendo que esto puede sonar, ¿cómo decirlo? Un poco a película de espías, a thriller conspiranoico. Y sé que algunos pueden ser escépticos. Pero les aseguro que he dedicado horas, días, semanas a investigar, a analizar cada detalle, a cruzar información, y lo que he encontrado es sorprendente, perturbador y, al mismo tiempo, fascinante. Así que, profundicemos en los detalles, en las pruebas, en los indicios. Para empezar, hay un nombre que ha emergido repetidamente en mis investigaciones, que aparece una y otra vez en diferentes contextos. Un nombre que, como un hilo conductor, parece unir a Kerem con ciertas personas, con ciertos proyectos, con ciertos eventos, y que, de alguna manera,
actúa como el catalizador de esta conexión secreta. Este nombre, por motivos de confidencialidad, y porque no quiero acabar protagonizando un drama legal, jajaja, no lo voy a revelar directamente. Pero digamos que es un nombre que está estrechamente vinculado con el mundo de la producción audiovisual, con la gestión de talento, con la creación de contenido, con la financiación de proyectos, y, sobre todo, con ciertas ideologías, ciertas formas de pensar, que no siempre coinciden con la imagen pública de Kerem. Este nombre, y las personas que lo rodean, han sido mencionados en diversos contextos a lo largo de los años. En entrevistas antiguas, en comentarios en redes sociales, en publicaciones de blogs especializados en el mundo del espectáculo turco, en artículos periodísticos, y, en algunos casos, incluso en rumores que circulan en los pasillos de la industria. Y, en muchos de estos casos, no siempre se ha hecho referencia a este nombre de forma positiva. Se les ha acusado, de forma más o menos sutil, de ejercer una influencia desmedida en la carrera de ciertos actores, de controlar sus movimientos, de elegir sus proyectos, y, en última instancia, de tener un cierto control sobre sus vidas, sobre su imagen, sobre su narrativa. ¿Y dónde encaja Kerem Bürsin en todo esto? ¿Cuál es su papel? Pues, aparentemente, y esta es la parte más intrigante de todo, él forma parte, de alguna manera, de este círculo. No estoy diciendo que Kerem sea un títere, que esté siendo manipulado como una marioneta, ni que esté siendo víctima de ninguna conspiración. No creo que sea tan simple como eso. Lo que sugieren las pruebas, lo que las piezas del rompecabezas parecen indicar, es que él, quizás, está involucrado en algo más grande, algo que va más allá de su mera carrera actoral, de sus proyectos en televisión o cine. Algo que implica una cierta afiliación, una cierta alianza, una cierta conexión con un grupo de personas que comparten una visión específica del mundo, que tienen una agenda específica, y que, posiblemente, están utilizando a Kerem como como un catalizador, como un altavoz, como un medio para alcanzar sus objetivos. Ahora, ¿qué tipo de afiliación? ¿Qué tipo de alianza? ¿Cuáles son los objetivos de este grupo? Aquí es donde las especulaciones se vuelven más complejas, más delicadas, más intrigantes. Y, como dije al principio, es en este punto donde la investigación se vuelve más fascinante y donde mi intuición juega un papel clave. Hay quienes sugieren una conexión con ciertas organizaciones benéficas, pero no las organizaciones benéficas tradicionales, aquellas que se dedican a ayudar a los necesitados, sino organizaciones con una agenda más velada, con objetivos más específicos, con una agenda más política y social, y que, quizás, utilizan la filantropía como una fachada para promover sus ideas. Hay quienes hablan de una conexión con movimientos culturales que, aunque aparentemente se centran en el arte, en la cultura, en la expresión creativa, tienen un mensaje subyacente, una ideología específica, una agenda definida, que buscan transmitir a través de sus obras, de sus proyectos, de sus eventos. Y, por supuesto, hay quienes sugieren cosas que prefiero no mencionar directamente, porque podrían ser demasiado controvertidas, porque podrían ser difamatorias, y porque, en última instancia, no tengo pruebas definitivas para respaldarlas. Pero las posibilidades, amigos, son infinitas. El mundo de la especulación, de las teorías, de los rumores, es un pozo sin fondo. Lo cierto es que, al analizar cuidadosamente las declaraciones públicas de Kerem, sus proyectos, sus amistades, sus viajes, sus colaboraciones, su actividad en redes sociales, se pueden encontrar ciertas señales, pequeños detalles que, al combinarlos, construyen un patrón, un mapa, una especie de rompecabezas. Un patrón que sugiere que hay algo más detrás de la imagen del actor simpático, del hombre que defiende causas justas, que se preocupa por el medio ambiente, que promueve el empoderamiento femenino, y que, aparentemente, tiene una vida transparente. Un patrón que sugiere que hay una agenda, una estrategia, un plan,
que va más allá de su carrera artística, y que lo involucra en algo más profundo, en algo que lo conecta con un grupo de personas que comparten una visión del mundo, y que están trabajando, de una forma u otra, para influir en la sociedad, para cambiar las cosas, para alcanzar sus objetivos. Y aquí viene la pregunta más importante, la que me ha mantenido despierto por las noches, la que ha alimentado mis investigaciones, la que ha impulsado mi intuición. ¿Por qué? ¿Por qué Kerem Bürsin estaría involucrado en algo así? ¿Qué ganaría? ¿Qué lo motivaría? ¿Cuáles son sus objetivos? Y aquí, amigos, es donde entra mi propia intuición, mi capacidad de conectar los puntos, de interpretar las pistas, de leer entre líneas. Yo creo, y esto es una especulación basada en la investigación, en el análisis, y en mi intuición, que Kerem Bürsin es un hombre inteligente, ambicioso, con una gran conciencia social, con un profundo deseo de dejar un impacto positivo en el mundo. Creo que él, como muchos otros, está comprometido con hacer del mundo un lugar mejor, con luchar por la justicia social, con defender causas importantes, con promover valores que considera esenciales. Y creo que su conexión secreta no es algo oscuro, siniestro, malvado, como algunos podrían sugerir. Creo que es, en realidad, una estrategia, una forma de influir, de cambiar las cosas desde dentro, de utilizar su fama, su influencia, su plataforma para apoyar causas que considera importantes, aunque lo haga de forma discreta, incluso encubierta, incluso a través de canales que no son siempre evidentes. Quizás, está utilizando su posición privilegiada para apoyar a organizaciones que luchan por causas justas, para financiar proyectos que promueven valores positivos, para impulsar el cambio social, para crear conciencia sobre problemas importantes, para influir en la opinión pública, para llegar a audiencias a las que, de otra manera, no podría acceder. Quizás, está participando en movimientos culturales que buscan transmitir un mensaje específico, que buscan inspirar a la gente, que buscan promover una determinada visión del mundo. Quizás, está colaborando con personas que comparten su visión, con personas que tienen una agenda similar, con personas que están dispuestas a trabajar en la sombra para lograr sus objetivos. O quizás, y esto es solo una posibilidad, está simplemente utilizando su fama, su influencia, para apoyar causas que considera importantes, sin tener un conocimiento completo de la agenda que hay detrás, sin ser plenamente consciente de las implicaciones de sus acciones. Ojo, esto es pura especulación. No tengo pruebas definitivas, no tengo pruebas irrefutables, no tengo ninguna evidencia concreta que demuestre la validez de mis teorías. Pero, después de investigar a fondo, de analizar cada detalle, de cruzar información de diferentes fuentes, de escuchar testimonios, de leer entre líneas, creo que es una posibilidad muy real, y que, honestamente, me parece hasta cierto punto, admirable. Porque, si realmente es así, si Kerem Bürsin está utilizando su posición para promover valores, para apoyar causas justas, para luchar por un mundo más justo, entonces, bueno, eso lo convierte en algo más que un actor talentoso. Lo convierte en un líder, en un ejemplo a seguir, en un modelo a imitar. Y, al mismo tiempo, lo convierte en un enigma, en un misterio, en una persona aún más interesante de lo que ya era. Ahora, ¿qué más hemos encontrado en esta investigación? ¿Qué otras pistas, qué otras señales, qué otros detalles nos han llamado la atención? Bueno, algo que me pareció sumamente relevante es la forma en que Kerem maneja su imagen pública, la forma en que se relaciona con sus fans, la forma en que se comunica en redes sociales, la forma en que concede entrevistas, y la forma en que gestiona su vida privada. Siempre se muestra cercano a sus seguidores, siempre responde a sus preguntas, siempre está dispuesto a compartir sus pensamientos, sus opiniones, sus experiencias. Siempre se muestra accesible, amigable, cercano, como si fuera un amigo, un confidente, un miembro más de la familia. Pero, al mismo tiempo, es extremadamente reservado en cuanto a su vida privada.
No revela muchos detalles sobre sus relaciones sentimentales, sobre sus amistades más cercanas, sobre sus intereses personales, sobre su vida fuera del trabajo. No se muestra en exceso, no se expone demasiado, no da la impresión de ser una persona completamente transparente. Y esa combinación, esa dualidad, esa mezcla de cercanía y misterio, de accesibilidad y reserva, es, para mí, una señal clara de que algo está pasando, de que algo se esconde debajo de la superficie, de que hay secretos por descubrir. Es como si Kerem estuviera construyendo una imagen cuidadosamente diseñada, una imagen que le permite conectar con sus fans, que le permite generar empatía, pero que, al mismo tiempo, le protege de miradas indiscretas, que le permite mantener su privacidad, que le permite controlar la narrativa. Otra cosa que me parece fundamental es analizar a fondo los proyectos en los que ha participado a lo largo de su carrera. No solo sus películas y series, sino también sus anuncios, sus patrocinios, sus colaboraciones con diferentes marcas, sus campañas publicitarias, sus proyectos en redes sociales. ¿Qué tipo de mensajes transmiten? ¿A quiénes están dirigidos? ¿Qué valores promueven? ¿Qué causas apoyan? ¿Qué imagen proyectan? Analizar cuidadosamente estas cosas, prestar atención a cada detalle, identificar los temas recurrentes, las ideas clave, las referencias sutiles, las conexiones ocultas, es fundamental para desentrañar el misterio, para descubrir las pistas que nos llevarán a la conexión secreta. Por ejemplo, ¿qué tipo de marcas patrocina Kerem? ¿Qué tipo de productos promociona? ¿Qué valores representan esas marcas? ¿Coinciden esos valores con los valores que Kerem predica públicamente? ¿Qué tipo de causas apoya? ¿Qué tipo de organizaciones benéficas o de organizaciones no gubernamentales apoya? ¿Qué tipo de proyectos promueve? ¿Cuál es su agenda, sus objetivos, sus intereses? ¿Qué tipo de mensajes transmite en sus redes sociales? ¿Qué tipo de contenido comparte? ¿A quiénes sigue? ¿Con quién interactúa? Todos estos detalles, aparentemente insignificantes, al combinarlos, construyen un patrón, revelan una tendencia, nos dan una idea de la dirección que está tomando, de las personas que lo rodean, de los intereses que lo motivan, de la conexión secreta que, quizás, está impulsando su carrera y su vida. Y, por último, pero no menos importante, no podemos olvidar las amistades de Kerem. ¿Quiénes son sus amigos más cercanos? ¿Quiénes son las personas que forman parte de su círculo íntimo? ¿Qué tipo de personas los rodean? ¿Qué tipo de intereses comparten? ¿Qué tipo de valores tienen? Porque, a menudo, las amistades revelan mucho más de lo que pensamos. A menudo, las amistades son un reflejo de nuestros propios intereses, de nuestras propias aspiraciones, de nuestra propia visión del mundo. ¿Con quiénes se relaciona Kerem fuera del trabajo? ¿Con quiénes comparte su tiempo libre? ¿Con quiénes viaja? ¿Con quiénes cena? ¿Con quiénes habla por teléfono? ¿A quiénes escucha? Si analizamos cuidadosamente sus amistades, si identificamos los patrones, si descubrimos las conexiones, si investigamos sus historias, podremos entender mejor quién es Kerem, qué lo motiva, y, por supuesto, descubrir el misterio de la conexión secreta. Ahora, volviendo a la conexión secreta en sí misma, es importante aclarar, una vez más, que no estoy hablando de algo malo, per se. No estoy acusando a Kerem de nada ilegal, inmoral, o que vaya en contra de la ética. No. Simplemente estoy planteando la posibilidad de que su vida y su carrera estén interconectadas con algo más grande, con algo que va más allá del mundo del espectáculo, con algo que lo involucra en una red de personas que comparten una visión del mundo, y que están trabajando, de una forma u otra, para influir en la sociedad. Y, en mi opinión, eso es fascinante, eso es intrigante, eso es lo que lo hace aún más interesante, aún más complejo, aún más humano.
Porque nos demuestra que las personas, incluso las más famosas, incluso las que parecen tenerlo todo, son mucho más complejas de lo que aparentan. Nos demuestra que siempre hay capas por descubrir, secretos por desvelar, misterios por resolver, y que la vida, en sí misma, es un gran rompecabezas que nunca deja de sorprendernos. Así que, ¿cuál es la conclusión final? ¿Kerem Bürsin tiene una conexión secreta? La respuesta, amigos, es, posiblemente sí. Y quizás, esa es la parte más fascinante, más estimulante, más intrigante de todo este asunto. Porque, al final del día, todos somos seres humanos. Todos tenemos secretos, todos tenemos conexiones, todos tenemos intereses que nos mueven, todos tenemos una visión del mundo. Y lo importante es, como siempre digo, mantener la mente abierta, cuestionar lo establecido, investigar, analizar, y, sobre todo, no tener miedo a pensar por nosotros mismos. Y ahora, para resumir brevemente los puntos principales de este vídeo, quiero que recuerden lo siguiente, porque sé que es mucha información. Hemos explorado en profundidad la posibilidad de una conexión secreta de Kerem Bürsin, basada en diversas pistas, indicios y señales. Hemos analizado la posibilidad de que esta conexión esté relacionada con organizaciones, círculos, agendas y ciertos secretos dentro del mundo del espectáculo, y quizás, fuera de él. Hemos investigado la forma en que Kerem Bürsin maneja su imagen pública, sus proyectos, sus amistades, sus colaboraciones y cómo todo esto podría estar relacionado con esta conexión secreta. Hemos planteado la posibilidad de que esta conexión no sea algo necesariamente negativo, sino una estrategia para promover valores, para apoyar causas importantes, para luchar por un mundo mejor, incluso, para influir de forma sutil en la sociedad. Hemos destacado la importancia de mantener la mente abierta, de cuestionar lo establecido, de investigar y de no tener miedo a pensar por nosotros mismos. Y, por supuesto, quiero agradecerles a todos ustedes por ver este vídeo. Por tomarse el tiempo de escuchar mis investigaciones, mis teorías, mis especulaciones. Por compartir conmigo su curiosidad, su entusiasmo, su interés por el mundo del espectáculo turco y por los misterios de la vida. Espero que les haya resultado interesante, entretenido, y, sobre todo, que les haya abierto los ojos a nuevas posibilidades, a nuevas formas de pensar. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem Bürsin tiene una conexión secreta? ¿Están de acuerdo con mis teorías? ¿Tienen alguna otra pista, algún otro indicio, alguna otra información que quieran compartir? Déjenme sus comentarios, sus opiniones, sus reflexiones. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. No se queden callados. La conversación no ha terminado, apenas comienza. Y, por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que estén interesados en el mundo del espectáculo turco, en los misterios de la vida, en Kerem Bürsin y en todo lo que rodea su intrigante figura. Y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme, gracias por acompañarme en esta aventura, y hasta la próxima. Chao, chao. Y que la curiosidad los acompañe.